Arqueomanía. Eslabones perdidos 2. Creemos que hemos encontrado una evidencia sugerente que afirma que estamos ante una cultura no humana que se aproxima a niveles de los humanos contemporáneos. Probablemente la paleoantropología sea la ciencia de la arqueología que más ha evolucionado, que más ha cambiado en las últimas décadas. Es un periodo realmente complejo, remoto y donde muy pocos indicios tienen que arrojar una información trascendente. Por eso estamos asistiendo a nuevos enfoques de esta ciencia que van a ser claves para determinar nuestra propia evolución como especie. En el capítulo anterior nos acercamos a algunos de los yacimientos de la cuna de la humanidad en Sudáfrica. Sterkfontein, Swartrangs, Drimolen o Malapa nos dejaron ante un panorama abierto, especialmente tras el descubrimiento del Australopithecus sediba. Lee Berger atendió Arqueomanía en Londres, donde defendió sus hipótesis. ¿Cuál es la reacción ante el descubrimiento de una nueva especie? He estado involucrado en el descubrimiento de 2 especies, tal vez ahora sean 3, pero al menos 2. El descubrimiento de Sediba fue una experiencia muy diferente a la de Homo naledi. Antes de Sediba, nunca había hecho nada de esa magnitud. Tenía que montar todo un equipo que al final acabé montando. Me dio miedo, por supuesto, porque en aquel entonces, y ahora también, la paleoantropología podía llegar a ser un campo muy despiadado. Probablemente porque trata de nosotros mismos y es un campo construido en base a fragmentos y muy poca evidencia, lo que hace que la gente se vuelva muy emocional hacia esa evidencia. Supongo que con Sediba fuimos muy afortunados al disponer de tanto y aunque recibimos críticas, esas críticas no iban hacia la especie, sino hacia que dicha especie podría ser ancestro del género Homo y hacia la hipótesis que generamos a partir de esa especie. Así que la mayor parte del debate que rodeaba a Sediba surgió cuando dijimos que era un australopiteco con características de Homo, implicando así que podría ser su ancestro. Y recibimos muchas críticas por ello, mayormente porque en aquel entonces la gente todavía estaba obcecada en la idea de que una especie se extinguía cuando otra surgía. Y Sediba era muy tardío y Homo apareció antes. Nosotros defendíamos que así no funciona la evolución. La especie madre puede coexistir con la hija. La presencia de australopithecus en el interior de las cuevas, una especie muy elemental si se compara con la humana, es difícil de explicar. En los últimos 50-60 años, en paleoantropología se ha recurrido a la hipótesis nula. Cuando encontramos un homínido, lo primero que queremos demostrar es que se encuentra ahí por circunstancias naturales. Simplemente murió ahí. Y eso es lo que estábamos haciendo. Estábamos siendo muy convencionales para llegar a la idea de un escenario así. Con descubrimientos como el de Naledi, de espacios culturales, y la idea de que los chimpancés y los gorilas tienen cultura y que todos estos homínidos pudieron haber sido animales culturales, creo que la hipótesis tendría que ser que tal vez se trate de un sitio cultural. Tenemos que demostrar lo contrario. Es más fácil demostrar que no lo es. Creo que debemos volver y explorar todos estos lugares de nuevo. Creo que se acerca una nueva era. El Australopithecus sediba admite una comparación razonable con otros Australopithecus y con Homo habilis. Incluso los parántropos coinciden con ellos en algunos aspectos. Yo lo veo un Australopithecus particularmente grácil, pero lo que más llama la atención es el cráneo. Ese frontal tan humano es muy especial. A mí, cuando propuso Lee Berger que pudiera estar en la cadena evolutiva justo antes de Homo ergaster o de Homo erectus africano, en su día me pareció que es la típica propuesta que siempre hacemos los investigadores, pero tengo que decir que cuando estuve en la presencia de los fósiles originales me impresionó muchísimo y no me sorprendería. Esos australopithecos son unos australopithecos muy gráciles, muy evolucionados y muy hominizados.
Más sencillo le resultó a Berger trabajar en la mina de Gladys Vale, donde las labores de minería facilitan el estudio de los fósiles. Gladys Vale fue el primer sitio visitado por el célebre investigador Robert Broom en los años 30. Aquí se han recuperado dientes de australopitecos y otros fósiles. Berger lleva excavando aquí desde 1991 y ha desplegado toda su tecnología de geolocalización para analizar los yacimientos. Desde Gladys Vale oímos gritar a los babuinos que, curiosamente, también se representan en el registro fósil de la cueva, un registro que incluye humanos muy primitivos y hachas bifaces de hace 1 millón de años. ¿Sabéis una cosa que me ha llamado mucho la atención? Que todos los yacimientos que hemos visitado eran antiguas minas de cal, es decir, de alguna forma los homínidos que hemos conocido podríamos denominarlos hijos de la cal. Hoy hemos conocido 2 más. ¿Qué te ha parecido Malapa, Enrique? Bueno, Malapa me ha impresionado muchísimo, por razones obvias, pero principalmente porque todo el entorno es un conjunto de la piaz, que es la parte superficial de un karst gigante, en el cual sorprende, y hay que comprobarlo in situ, cómo es posible que en un lugar tan pequeño haya una tan alta concentración de restos fósiles de homininos. Principalmente el equipo de Lee Berger ya ha extraído 2, como sabemos, Australopithecus sediba, pero tiene otros 3 más localizados que lo van a sacar en los próximos años y con toda seguridad van a sacar todavía muchísimos más. Es un lugar excepcional. Pero además me ha interesado mucho también la estructura que han planteado, la cubierta y la manera que van a gestionar las visitas de los posibles visitantes, de los espectadores, haciéndola compatible con la excavación, ¿no? Y eso no es fácil y creo que lo tienen muy bien planteado. Gladys Vale es bien distinto, ¿no? Sí, es totalmente distinto. Malapa, como ha dicho Enrique, es una cueva de descubrimiento reciente. Gladys Vale se conoce desde hace ya bastantes años, más de 70 años. Y aún así, siendo una cueva totalmente distinta, con un tipo humano distinto, como es Paranthropus robusto, es sumamente asombrosa porque los depósitos son abrumadores. Hay millones y millones de fósiles. Y entonces esto nos permite ver cómo en este momento crucial de la evolución humana, que te recuerdo que es el momento que ve la aparición de los primeros Homo, pues hay una diversidad de formas de vida en el medio y también de formas de vida en el linaje humano asombrosas. Aquí tenemos pues sediba a muy poca distancia de Paranthropus, que es lo que estamos sacando aquí, que es lo que están sacando aquí, y de esa aparición de esos primeros Homo que se solapan en el tiempo, como veíamos en Drimolen el otro día. Bueno, si os parece, vamos a montarnos en el coche y vamos a continuar la visita, ¿no? Muy bien. La aparición del llamado hombre de flores causó una gran impresión en Lee Berger. Sus puntos de vista sobre el tamaño craneal y las capacidades de los homininos simplemente cambiaron. Las posibilidades que se abrieron entonces han influido en su interpretación de Homo sediba y, sobre todo, de Homo naledi. Había hecho un descubrimiento de humanos de cuerpo pequeño en Palaos, en la Micronesia. Ya seguía toda la historia de Floresiensis, pero era una historia muy difícil de seguir, porque muchos científicos mantenían los fósiles en secreto. Las pruebas no se publicaban. Por aquel entonces había muchos rumores y muchas peleas. Yo no estaba involucrado demasiado en la pelea de si se trataba de un humano patológico o si realmente era una especie diferente. Era muy difícil saberlo por cómo se había publicado. Inadvertidamente terminé metido en todo esto con los humanos de cuerpo pequeño de Palaos y acabé por involucrarme en aquel discurso. Más adelante resultó que todo esto me favoreció, obviamente, por algunos de los descubrimientos que vendrían en el futuro. Primero sediba y después Homo naledi. Ambos tendrían una relevancia real en la cuestión de Homo floresiensis. Yo creo que ahora se han establecido de manera muy sólida como especies diferenciadas, aunque sea una adaptación o no de alguna especie previa. Sediba nos abrió los ojos para entender que había otras cosas ahí fuera similares a las que pensábamos que había, y naledi encajaba en ese tiempo y espacio. Sudáfrica es una auténtica joya para la paleoantropología y guarda aún grandes sorpresas. Así, por ejemplo, en 2013, en un yacimiento conocido como Rising Star, apareció una sorprendente especie.
fue bautizada como Homo naledi y tiene unas circunstancias y características realmente singulares. La primera campaña, en 2013, en la cueva de Rising Star, tuvo un balance de más de 1.300 fósiles de homínidos. No se veía nada así desde la cima de los huesos. ¿Pero de qué especie se trataba? Berger se había vuelto a topar con una nueva criatura, y esta vez rompió el molde. Bautizó a su menino como Homo naledi. Naledi significa estrella ascendente en idioma sesoto. El yacimiento, la cueva de Rising Star, tiene el mismo nombre. Es un lugar muy difícil de comprender. ¿Pudieron acceder los Naledi a Rising Star por un lugar que hoy se encuentra sepultado u oculto? Cuando hace unos años tuve la oportunidad en un congreso de hablar con algunos de los descubridores, me dijeron que era tan difícil el acceso que realmente sorprende la capacidad de los Naledi hace un cuarto de millón de años a penetrar en la cueva, al no ser que entonces hubiera otro acceso. Entonces, ahí está la pregunta, ¿cómo llegaron allí los esqueletos? Obviamente existe una pregunta recurrente. Tiene que haber otra entrada. Bueno, varias cosas. Lo primero es que la hemos buscado. Hemos buscado otra entrada y no hay evidencia de que exista, pero hemos seguido buscándola, porque siempre existe esa posibilidad. Homo naledi era más delgado que nosotros, tenía la cabeza más pequeña que nosotros, era más fuerte en relación a su peso corporal que nosotros. Se puede ver en sus músculos. Se hubiera movido de forma diferente a nosotros en un espacio así, por lo que probablemente no fuera tan difícil para ellos como para los humanos. No obstante, hay evidencias que si existiera otra entrada sería igual de dificultosa que la que hay, ya que no hay casi restos ahí dentro. Si esa cámara hubiera sido de más fácil acceso, habría otros animales ahí dentro. La gente parece olvidar que en todas y cada una de las circunstancias en las que se han recuperado fósiles de homínidos, siempre se han encontrado animales junto a ellos. En todas. ¿Pudieron dividir los Naledi la cueva de Rising Star en diferentes espacios según un uso predeterminado? Si tú quieres defender que una población es simbólica, si tú quieres defender que una población tiene un comportamiento simbólico, tenemos que ser capaces de identificar un comportamiento o una serie de actos un poco estereotipados. Y tú me dices, pues Homo naledi entierra a sus muertos. Llega, busca cavidades, hace un agujero, mete el cuerpo de esta manera y lo tapa. En este caso, de 15 individuos se han centrado solo en 3. Y dentro de esa cavidad se supone que hay restos de otros individuos, pero no se ha explicado por qué está. Entonces digo, entierran a unos y a otros no. Entierran a uno y los otros restos aparecen mezclados por mezcla o porque han vuelto a reenterrar. Es decir, nos falta evidencia. Ahí no hay comportamiento, no hay una manera consistente y sistemática de relacionarte con los muertos. Entonces, ¿tienen evidencia en el Rising Star Cave de que tienen enterramientos? Puede ser, pero no lo han demostrado. Es decir, con los estándares de la práctica científica, no han mostrado todavía o no han compartido con la comunidad científica la evidencia necesaria para poder apoyar esa hipótesis. Lo primero que resulta llamativo de Homo naledi es su cronología, por debajo de los 300.000 años. Un hominino más parecido a un Australopithecus que a un Neandertal o a los primeros Homo sapiens que ya caminaban por África en aquellas fechas. Digamos que es un actor inesperado dentro del escenario de la evolución. Nadie se sorprendería si esas fechas se expandieran. Yo diría que cualquiera que siguiera nuestras publicaciones se daría cuenta de que Naledi ocupa un amplio periodo de tiempo en ese espacio. Y mientras que algunos individuos están ahí durante un tiempo, debe de haber individuos más viejos y, por supuesto, también más jóvenes. A veces resulta difícil recordar que cuando se halla una colección de huesos así, no se trata ni del origen ni de la extinción de los mismos. No son ni los primeros ni son los últimos, son los que se encuentran. Siempre he pensado que la Homo naledi en realidad tiene mucha más antigüedad
de la que se está dando con los métodos que hay. No porque los métodos estén equivocados, sino por las muestras que se toman con estos métodos. Pero esto no quiere decir nada. ¿Por qué? Si les dan 250, 300.000 años, a partir de medio millón ya teníamos el fenómeno simbólico. Con lo cual, Atapuerca, pues 300, 400.000, aquí ya se está socializando actividades neuromecánicas que antes no se habían socializado y por eso las encontramos. Entre lo que tenemos aquí y lo que hay, que son los preneandertales, y lo de Sudáfrica, que es una especie de forma de Homo habilis, más o menos allí relicta, pues hay diferencias de tamaño cerebral y de muchas cosas, pero curiosamente no hay diferencias en cuanto a la cronología. Los dos casos andan por los 300.000. Yo creo que son dos casos muy parecidos. Hay diferencias, pero muy parecidos, de acumulación de cadáveres. Acumulación intencional de cadáveres, con la diferencia de que en el yacimiento sudafricano estamos hablando de una especie que, aunque contemporánea de la de aquí, tiene un cerebro mucho más pequeño, no mucho más grande que el de un chimpancé, pero es que a mí me parece que los chimpancés están al borde de la consciencia. La evolución biológica y la evolución cultural es infinitamente más complicada de lo que en muchas ocasiones pensamos. Y por eso nos sucede que cuando construimos paradigmas universales, de repente, como lo que tenemos es un castillo de naipes, con un nuevo descubrimiento se nos cae uno de los naipes de abajo y se viene todo el castillo de abajo. Eso es propio de las construcciones basadas en muy pocos elementos. Pero claro, los fósiles son muy escasos y es verdad que también estamos obligados por una demanda social y por una demanda incluso intelectual de nosotros mismos, de los investigadores, a construir hipótesis. Lo relevante, en mi opinión, es ser conscientes de que lo que planteamos son hipótesis y estar dispuestos a revisarlas de buen grado cuando alguien nos ofrece alternativas y nueva información y nuevos datos y nuevas evidencias. El descubrimiento del Homo naledi ha causado una honda conmoción y una gran sorpresa en medios científicos. De una cronología relativamente reciente, presenta sin embargo aspectos realmente arcaicos, como si tuviera mezcla de varias especies. ¿Cómo era realmente el Homo naledi? El Homo naledi posee características anatómicas de varios tipos de homininos. Podría ser un callejón sin salida en términos evolutivos. Homo naledi es desde los pies a la cabeza algo muy diferente a casi todo lo que habíamos encontrado antes. Es una especie tan inusual que casi cualquier parte de ella puede ser distinguida de otra. Hay algunas excepciones. Mira la forma de su cráneo. La parte de atrás, la base, son únicas en esta especie y para los humanos. No se parece a ninguna otra especie, es muy inusual, excepto por el cerebro diminuto. Es un cerebro sumamente pequeño, el más pequeño de cualquier australopiteco, que automáticamente lo separa por completo del humano. Luego tiene una cara muy plana que solo puedes encontrar en especies como el Australopithecus robustus. Tiene una cara algo prognática. Esa triple combinación es única. Los dientes son del tamaño de los de un humano. Y aún así son muy primitivos en su morfología. De algún modo sus premolares son muy complejos. Casi se parecen a los de Robustus, mientras que los incisivos y los caninos no. Esa combinación es única. Cuando te das cuenta, tienes una cabeza única. Y vas bajando y te encuentras la columna vertebral, una pequeña columna de Neandertal. La caja torácica es cónica como la de un australopiteco. Los hombros parecen los de un gibón. Es la primera vez en la ciencia que se afirma algo así. Cuando se dice que algo se parece a un simio, no es así del todo, pero en este caso, esos hombros sí que se parecen a los de un simio. Nadie tiene este aspecto. Los brazos son largos y delgados como en los humanos y conforme te vas acercando a las manos se van haciendo más humanas hasta llegar a sus superpulgares casi humanos curvos. La pelvis parece la de Lucy, cuando debería asemejarse a la de un humano. Luego están las piernas, largas y delgadas, hasta llegar a los pies, semejantes a los del humano, con los dedos curvos. No hay nada así. Naledi no fue muy difícil de clasificar como una nueva especie. El problema surgió al averiguar en qué género colocarlo, y eso acabó siendo arbitrario.
Podríamos perfectamente haberlo puesto en Australopiteco o haber nombrado un género nuevo, y cualquiera de las opciones hubiera sido válida. No obstante, lo más delicado del Homo naledi es la relación de su descubridor, Lee Berger, con la ciencia oficial. Sus últimas publicaciones están levantando una ola de críticas. Berger defiende 3 comportamientos del Homo naledi que están detrás de esa reacción. Primero, los Homo naledi controlaron la producción y uso del fuego. El interés acerca del tema del fuego y Naledi es hilarante. El fuego ha existido desde hace más de 2 millones de años, y esto está aceptado en arqueología. Si Homo naledi no hubiera tenido fuego, es porque lo habría perdido. ¿No se lo llevaban ahí abajo con ellos? ¿Qué parece más lógico? ¿Que el fuego que está con ellos, en sus espacios, en su nivel, era usado y hecho por ellos? ¿O que una especie perdió la habilidad para hacer fuego? Nuestra hipótesis es que ese era su fuego. Hay muchos signos, digamos, biológicos que parece que están a favor de que el uso del fuego es muy antiguo y ha sido determinante en nuestra evolución cultural, pero además nuestra evolución biológica. Aquí en Atapuerca, a niveles de estas cronologías, en el techo de la Sima del Elefante, que está en la trinchera del ferrocarril, aparecen huesos quemados o pueden aparecer cenizas, niveles y tal, pero es que eso no soluciona el problema. Sí, tú tienes que encontrar un hogar sistemático que te indique que preparaban el alimento que y tal. cotidianamente funcionaba. Es importante este detalle porque la gente dice, bueno, el fuego es muy útil para calentarse. No. Es que sin fuego, es que el crudivorismo, en la especie humana actual, el crudivorismo no es una opción. Necesitamos preparar el alimento para asimilarlo más fácilmente. Y es que no, estamos hechos por el fuego, ¿no? Somos hijos del fuego. Segundo, los naledi tenían una cognición elevada a pesar del reducido tamaño de su cerebro, lo que les permitió producir formas de expresión gráfica. Los grabados que están en esa pared claramente no son naturales. La mayoría de gente que lo ve está de acuerdo en eso. Entonces, nos quedan 2 opciones, ¿verdad? O bien están hechos por la especie, la única especie que se puede encontrar en la totalidad del sistema, de los cuales hay varios individuos enterrados directamente bajo estos grabados, o de alguna manera los Homo sapiens se abrieron paso en un espacio oscuro, profundo y peligroso repetidamente, porque hay varias capas de grabados, una, otra y otra vez, en un espacio al que los humanos no entran. Los humanos no entran en cuevas profundas, excepto en el pasado reciente. E hicieron grabados geométricos muy similares a los primeros grabados hechos por neandertales y otros que atribuimos a los primeros humanos. Así que nosotros, como científicos, dijimos, ¿cuál es la mejor hipótesis? La hipótesis que relaciona esos grabados con la especie que se encuentra a su alrededor, y dejamos atrás el sesgo de la excepcionalidad humana que sostiene que no podrían haberlo hecho. ¿Se podrá demostrar? No hay evidencia de presencia de Homo sapiens ahí dentro, excepto la nuestra. Tercero, los Homo naledi enterraban o depositaban a sus muertos de manera intencionada. Esto supondría una ruptura de los paradigmas actuales acerca del comportamiento funerario y mortuorio. Hay agujeros que fueron excavados en el suelo que contenían cuerpos con músculos y partes de cuerpo y eran cubiertos con la tierra que extraían de hacer esos agujeros. Hay gente que llamaría a eso tumba. Yo lo haría, pero el problema es que tumba es un término humano. ¿Cómo pasa esto? No hay procesos naturales, ni evidencia de que pudieran haber causado esto. No hay indicios de grandes flujos de agua, ni lugar del que esos sedimentos pudieran proceder, excepto del propio agujero que excavaron. No hay otra procedencia para esos sedimentos. No hay indicios de que llegaran arrastrados por agua, ni mucho menos de que entraran, murieran en una depresión y fueran lentamente cubiertos por tierra. Eso no es lo que muestra la geología.
Así que la hipótesis es la que es. Un hoyo en la tierra que contenía un cuerpo, aún con tejido muscular, cubierto por sedimentos del propio hoyo, y luego se descompuso. Decimos que es un enterramiento. Y también decimos que lo más probable es que las entidades que enterraron esos cuerpos eran sus familiares. Hay muchos. Al menos de momento, no han demostrado que se cumplen los criterios que, al menos en la práctica arqueológica, necesitamos para poder decir que tenemos un enterramiento. Que es decir, puedo demostrar que hay una cavidad que se ha creado de manera artificial, es decir, yo la he excavado, yo he modificado de una manera clara un lugar, no es simplemente una cavidad natural, he puesto el cuerpo dentro de una manera, he hecho un esfuerzo por ponerlo de una manera determinada, que muchas veces en la mayoría de los casos pues eso es flexionada o recostada, una manera que sería difícilmente se conseguiría si simplemente arrojase un cuerpo a una cavidad, y lo he tapado y lo he cubierto. En el caso de Naledi no tenemos evidencia clara de esa cavidad. No tenemos evidencia de cuerpos enteros articulados, no la hay. En el mejor de los casos, lo que nos han enseñado son partes de cuerpo articuladas. En su mayoría, en estos casos, han sido manos, rodillas, tobillos, que son las partes últimas generalmente en desarticularse porque tienen una gran conexión ligamentosa. La comunidad científica acepta el caso de Montoto en el yacimiento keniata de Panga-Saidi como primer enterramiento intencional de Homo sapiens, sin prejuicio de que los neandertales del actual Israel hubieran manifestado un comportamiento funerario miles de años antes. La cronología de Homo naledi, coincidente con la aparición del llamado Middle Stone Age o Paleolítico Medio y con los primeros restos de Homo sapiens en África, y puede que en algunos lugares de Oriente Medio como Mislilla o incluso en China, eleva la complejidad del problema. La ruptura total del paradigma por parte de Lee Berger reside en que otorga capacidades que entendemos como humanas a una especie que no lo es, y además cree que los Naledi las adquirieron antes que nosotros. Tal vez hemos juzgado mal el nivel cultural de los homínidos tempranos y hemos destruido la evidencia que llevaba a ello con ese sesgo en mente. Esa es una posibilidad. Otra es que la especie lo inventó. Me refiero, si se puede argumentar que los Homo sapiens lo inventaron, ¿por qué no puede otra especie inventarlo independientemente? Otra alternativa puede ser que los Homo sapiens lo aprendieran de los Homo naledi. Vieron a otra especie hacerlo. ¿Y si interactuamos con otra especie? ¿Y si intercambiamos genes y los humanos se volvieron inteligentes gracias a Homo naledi? Creo que debemos tener la mente abierta sobre la idea de que los homínidos son especies culturales. Lo deben ser, ya que los chimpancés y los gorilas lo son. Y los humanos lo son. Todas estas especies deben serlo. Y tenemos que tener la mentalidad aún más abierta cuando hacemos excavaciones e interpretamos las situaciones que encontramos en ellas. Mi equipo y yo, recuerda que no soy solo yo, hay un enorme equipo detrás por todo el mundo, creemos que hemos encontrado una evidencia sugerente que afirma que estamos ante una cultura no humana que se aproxima a niveles de los humanos contemporáneos. El uso de este lugar bajo tierra. Yo creo que habrá más evidencia en el futuro. Y tendremos que hacer frente a la idea de que al menos esta especie tenía un nivel de complejidad cultural que tan solo se encuentra en Homo sapiens contemporáneo. Only in contemporary Homo sapiens.